Gracias por vernos por medio de esta plataforma. Te comparto un mensaje porque yo honraré a los que me honran. Toda la gloria y honra siempre es para Dios. Él dice, yo honro al que también me honra. Eso significa que el Señor está poniendo aquí un condicionante, una condición para la honra. Y Él termina diciendo, el que me toma en poco, yo también le tendré en poco. Hermano, eso nosotros los obreros, los pastores, eso nos debe llamar la atención. Eso nos debe hacer reflexionar, porque realmente a los que el Señor está hablando aquí es una familia pastoral. Allá en el lugar donde trabajamos, estoy a cargo de más de 100 pastores. Nuestro país es muy pequeño, pero nuestra iglesia, Movimiento Misionero Mundial, es la iglesia más tirada en todo el país. Entonces, estamos al frente de un grupo de pastores y pastoras que con la ayuda del Señor estamos llevando. Claro, los problemas pueden ser similares, pero lo céntrico, lo fundamental, lo espiritual, es de forma general entre todos nosotros. Porque el diablo que está en África es el mismo que está en Perú. Quizás las estrategias son diferentes. La forma que nos ataca ahí pueda que cambie de estrategia cuando llegue al Perú. Pero sabemos que es nuestro enemigo. La forma que nos quiere tumbar ahí es lo que también quiere hacer acá. Tenemos un enemigo común. Por eso Dios lo reprenda. Gloria a Dios. Algunas de las dificultades como obreros allá es por las falsas religiones. Entonces nos enfrentamos con una situación difícil cuando quieres intentar explicar ciertas cosas a los pastores. Hay unas sectas, por ejemplo la que es actual en esos momentos, que está matando la vida de muchos obreros. Ellos dicen que ven a Cristo. Es decir, hay una forma de éxtasis espiritual donde uno de ellos se transforma y según ellos se sientan en la mesa con Jesús y hablan de tú a tú. Ven a María, ven a todos los ángeles. Uno de los ángeles esos días le dijo que yo sí estuve cuando abrieron el mar rojo. Ustedes ven esa dificultad, pero cuando quieres hablar a los pastores acerca de la fe, acerca de creer sin ver, teniendo eso en la mente, es una dificultad. Una de las primeras grandes dificultades que tenemos es esta: decir a una persona que te dice que ve a Dios no es lo mismo hablar a la persona que tenga fe a lo que no ve. Porque él está segurísimo que lo que él está viendo es Jesús. Y cuando le dice y le prueba por las escrituras que lo que está viendo no es Jesús, te ve en poco. Y muchos pastores han sido arrastrados por esta situación. Otra situación que nos ocurre ahí es acerca de los medios escasos. Entonces cuando una iglesia llega, uno de esos grandes llegan con unos recursos, eso hace que mucha gente queden tentados. Y hemos sufrido algunas divisiones al respecto. Pero a lo largo del tiempo, la verdad ha demostrado realmente dónde está la verdad. Gloria al Señor. Por eso, algunos que se fueron, hoy en día con nuestra dirección, están volviéndose. Y es un logro importante que cuando lo compartí con los oficiales internacionales, nos felicitaron. Por lo tanto, hermano, lo que nos ha ayudado en medio de todas estas cosas es la palabra que estamos compartiendo. Uno de los puntos fundamentales
que siempre he compartido con los pastores y los colaboradores es sobre la honra. ¿Cómo hay que honrar a Dios? ¿Cómo hay que realmente servir a Dios? ¿Qué llamamos honrar? ¿Qué es honrar a Dios? Hermano, lo que les quiero explicar, lo sé buenamente en mi idioma, pero voy a dar un esfuerzo para que ustedes me entiendan. El Dios que servimos nos ha llamado a un ministerio excelente, un ministerio de valor que estamos compartiendo con nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio que es el ministerio pastoral. No se puede comparar con cualquier servicio de la calle. El Señor nos honró, el Señor vio en nosotros, hermano, como para integrarnos en su santo ministerio. Por lo tanto, cuando uno entra en ese ministerio, no diga que está haciendo cualquier cosa. Es venir a servir al Dios del cielo, de la tierra, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Pero ese Dios y ese ministerio requiere honra, requiere que se le honre cada uno en la medida de su posibilidad. Pero lo importante es el corazón con que lo estás haciendo delante de Dios. Aquí estamos viendo al Señor, como lo he dicho, hablando a una familia de pastores. Yo creo que todos conocemos ese punto acerca de Elí, acerca de sus hijos. El Señor dice aquí que había llamado a la familia de Elí para que sean sacerdotes, sacerdocio para servirle a Dios, sacerdocio para llevar las cosas santas de Dios. Entonces Él los llamó y Él les dio privilegios. En la obra que Dios nos llama, Él no hace como los seres humanos. Los seres humanos, ¿cómo hacemos? Cuando ven a una persona, de acuerdo al estatus social, le da una cierta cantidad de dádiva. Pero lo que Dios hace en su ministerio es marcar, por ejemplo, un molde. Ahí llena de su gracia, ahí llena su bendición, ahí llena el Espíritu Santo sin medida. Entonces, cuando te llama al ministerio, la forma que vas a moverse en medio de ese ministerio, sobre todo con la honra a Él, Él te llena de su gracia. Por eso ustedes ven que en un ministerio no todos son iguales. Eso tiene que ver mucho como cómo honra al Señor. Tú vas a ver que habrá gente que quizás tiene algunos recursos, otra gente tiene almas en la iglesia, otra gente tiene un grado de sabiduría y uno se queda ahí. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? El problema es cómo honrar al Señor. De hecho, tenemos que entender qué es lo que llamamos honrar. Dios es un Dios soberano. Él tiene derecho de elegir y de rechazar. Humanamente no tenemos forma cómo hacer para que Dios esté agradado por nosotros. ¿Qué hay que hacer? Preguntarle a Él a través de su palabra, ¿cómo quieres que te honre? ¿Cómo quieres que te sirva de tal forma que tú estés a gusto conmigo? Cuando estábamos en la religión, mi abuelo era el catequista del pueblo, aunque no llevaba pantalón, pero era el catequista. Entonces toda mi familia eran religiosos, son religiosos. Yo crecí en medio de ellos pensando que cuando es Pascua hacíamos algunas profesiones de fe. Como yo era el nieto de mi abuelo, siempre me decía, pastor, me llaman ahí Ze tiene significado de tigre, de león.
Entonces me lo llaman en nuestro dialecto. Y me decían, León, ven a coger el crucifijo de Jesús. Y toda la procesión en la calle, yo era el que llevaba la cruz. Y en mi corazón pensaba que llevando la cruz de Cristo, ya le estoy sirviendo. Entonces cuando miraba ese crucifijo que era de árboles, tenía algunas pinturas, y yo decía en mi corazón que ese crucifijo es lo que me va a ayudar, porque yo sí soy el que lo lleva. Entonces mi corazón podía pensar que así se honra a Dios, y las escrituras dicen otra cosa. Ahora que ya estamos en Cristo, ya estamos en el ministerio que el Señor nos ha honrado para administrar, ¿cómo tenemos que honrarlo? De tal forma que toda la bendición que ha dejado en ese ministerio que nos llamó, lleguen a nosotros. Por eso aquí estamos viendo al Señor hablando a Elí, diciendo que al parecer has honrado más a tus hijos, más que a mí. Pero sepan una cosa, yo soy el Dios que os llamó. Yo soy el Dios todopoderoso. Las cosas que tenía en mi corazón para con vosotros, yo tal cosa nunca haría. Pero sin embargo, lo que va a venir en vosotros, tal como podemos seguir leyendo, son desgracias. Hermano, cuando leo estas sanciones, estoy aterrorizado. Hasta le dice algo ahí, que tus hijos no van a llegar a edad viril. Es decir, cuando se espera que un joven ya nació en la familia y va a ayudar a la familia, ahí será cortado. Entonces el Señor pronuncia estas cosas por la deshonra que él veía entre los pastores. Entonces, hermano, el Señor sigue un poco más adelante, hablando de Elí. Empieza a decirle las cosas que ellos hacían. En el templo de Dios no honraban. Su propia vida como para entregar un sacrificio santo a Dios no honraron. Lo que entraron en la iglesia como ofrenda, como viene del Señor, no pusieron honra. Entonces estas cosas el Señor las mezcla y le da esta sanción: no me habían honrado. A partir de ahora, todo aquel que me honra es el que también yo voy a honrar. El que no me honra, no le voy a honrar. Por lo tanto, para un obrero de Dios, para una obrera del Señor, la honra es muy importante. Aleluya, aleluya, a su nombre. Si vamos analizando el problema de Elí y sus hijos, es algo, hermano, sorprendente ver el final de esta familia. Quiero concentrarme un poquito en algunas cosas, tal como digo que estamos compartiendo. En el año, hace ya 2 años, allá, como les he dicho que tenemos como más de 100 pastores, perdimos 4 pastores. Entre uno de esos pastores, uno que había sido mi pastor. En la iglesia, ustedes saben que cuando tenemos superiores, hay algo un poco difícil de creer. Cuando un superior te dicen que eso le ha ocurrido. Pero cuando alguien está bien versada en la palabra, sabrá que alguna cosa de estas llegarán. El problema es que somos seres humanos. En esos 4 pastores que perdimos el año pasado, durante la pandemia, el gobierno dio muchas prohibiciones que nadie podía salir. Pero realmente en nuestro país no llegó COVID, nadie murió allá. Simplemente el gobierno lo hacía por sus políticas. Y llegó algo que les quisiera contar y compartir. Uno de nuestros pastores superiores estuvo en la iglesia trabajando,
Y según el comentario de un hermano colaborador, estaba trabajando con el pastor. Un momento así, el pastor se va al baño y detrás del pastor entran dos ladrones. Roban los teléfonos de los hermanos que estaban en la carga y el pastor estando en el baño. El pastor tenía dos teléfonos, pero muchos de nosotros conocíamos que tenía un teléfono con muchos de nosotros. Y esos ladrones entran en el templo, agarran los teléfonos, entre ellos los dos teléfonos del pastor. Y un hermano colaborador venía de la calle para venir a entrar, encuentra en la entrada de la iglesia a dos ladrones con teléfonos. Empezó a pelearse con ellos en la puerta y gracias a Dios recuperó los teléfonos. Y cuando el hermano llega a casa con los teléfonos pendientes de venir a la iglesia al día siguiente, no se dio cuenta de por ninguna cosa que los teléfonos eran del pastor. Y cuando llega a casa empieza a revisar los teléfonos. Entonces cuando descubre que el teléfono era del pastor y las imágenes que él veía en el teléfono y las conversaciones, hermano, eso cuesta hablar. El hermano lo que hizo es, empezó a sentir miedo, empezó a temblarse. ¿Cómo es posible que en el teléfono de nuestro pastor superior haya pornografía, haya esta situación? El hermano no podía aguantar eso. Lo comunicó a su pastor. Y el pastor, cuando abre el teléfono, como es superior nuestro, no podía cómo manejar la situación. El pastor, en esos momentos, yo era tesorero de la obra a nivel nacional. Entonces me manda la noticia, le digo que yo tampoco puedo. Eso ya es cuestión de él mismo y del supervisor. Entonces el mismo hermano que descubrió el teléfono, él mismo, no sé quién le dio el número de los oficiales internacionales, les envía todas estas imágenes. Y al mismo tiempo me llamaron para ir a hablar el asunto. Hermano, lo que yo quiero compartir es acerca de la honra al Señor. Uno puede aparentarse ser alguien, pero el que conoce el espíritu, el alma, nuestra situación interna es el Señor. Y a Dios se le honra con el espíritu, cuerpo y alma. Gloria al Señor. Por eso cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, no sé si hay un colaborador, un obrero que no lo puede leer. Mis lentes tienen problemas. Gloria al Señor. En el capítulo 7 del Mateo, versículo 21. Ayer no lo lee en voz alta. Sí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo al Señor como explicarnos lo que es honrar a Dios. Honrar a Dios, primeramente la palabra honra significa honor. A Dios se le da honor. Ese honor está acompañado de excelencia. Es decir, las cosas de Dios se hacen con honor y con mucha excelencia, para que salgan bien. Por ejemplo, en ese altar que estoy, cuando me van a ver allá, van a parecer que estoy en un palacio. Esa es la excelencia. Y en la medida de la posibilidad que uno tiene, tratará de hacer las cosas de Dios de esa manera. Es lo que se llama honra por excelencia. Hay otro tipo de honra que estamos leyendo aquí, que es la obediencia. La obediencia no debe ser solamente lo exterior. La obediencia empieza en lo interior. Eso es lo que se ve fuera.
Entonces lo que digo ser es lo que debo manifestarse. Entre toda esta suma es lo que Dios dice: el que me va a honrar, yo también le voy a honrar. Usted ve que cuando este asunto del pastor que me refiero llegó, no sabía la prueba que ya teníamos. Él no conocía. Como es una persona, le llamábamos dictador. Ya en África, si uno no es dictador, no le consideran, hasta en la iglesia. Dios nos guarde. Entonces lo traía en la iglesia, nos tenía todos como niños. Y no sabía hasta qué punto había regado el asunto. Él se levantó, llevó el asunto a la policía, diciendo que le han robado el teléfono. No es que los ladrones sí lo robaron, sino los hermanos lo robaron porque nosotros le queremos sacar. Yo estoy en la parte continental muy lejos y ellos viven en la capital. No hay internet para conectarse. Yo también recibí el asunto cuando ya había pasado hace tiempo. No sabía nada delante de Dios del asunto. Y cuando llegamos a la policía, el policía le pregunta: ¿dónde había dejado el teléfono? Digo que lo dejé en la iglesia. El policía le vuelve a preguntar: ahora lo que vamos a hacer es, como la iglesia es un lugar público y lo que está en tu teléfono son cosas personales, no tenía que llevar el teléfono en la iglesia. Lo que vamos a hacer es mandar el asunto en el Ministerio de Justicia, que habla asuntos de la iglesia. Y cuando llegamos ahí, dijeron: van a llamar a la televisión pública para hacer ver estas imágenes. Ahí es cuando el pastor dijo: perdonarme, lo multaron y ya no sabía qué hacer. Entonces, hermano, esa serie de situaciones es lo que pasó con la familia de Elí. Eso es exactamente, aunque un poco diferente, lo que Dios le dijo a Elí: ¿por qué no me has honrado? Ese tipo de honra el Señor lo valora mientras estamos en el servicio. Otro tipo de honra que mucho más quiero compartir con mi testimonio. Tal como les estoy diciendo, allá entre nosotros es muy difícil de trabajar en ciertas razones, tal como les anuncié antes, pero lo más que pega a la gente es intentar hacer honrar a Dios a través de la excelencia. Gloria al Señor. Intentar servirle a Dios para que la gente sepan que uno sirve al Dios del cielo y de la tierra. Porque la mayor parte de la gente allá no saben leer, no oyen el español ni saben hablar, pero lo que les conmueve es lo que ven con los ojos. Y muchos de nosotros los pastores tenemos alguna dificultad como para querer hacer algo para el Señor. Y muchos de nosotros caemos en el error. Pero lo que muchos olvidan es que nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada que Él no puede hacer. Hace tiempo atrás, en ese ministerio, empecé la iglesia en un pasillo, en un barrio donde vivíamos, en un pasillo de una casucha. Lo arreglemos, empezamos a arreglarlo. Entonces pusimos algunas tablas para reunir a los hermanos. Empezamos con unas bancas, unos bancos de madera, y los vecinos venían y oían la palabra de Dios. Entonces yo en mi vida no supe que iba a ser pastor. Como el anhelo, el llamado, la vocación del pastor vino a mí. Hace tiempo, nuestro oficial internacional, entre ellos Jorge Álvarez, el reverendo Clemente Vergara, que siempre ha estado con nosotros, mandaron el Instituto Bíblico Elim en África.
por unos misioneros que vinieron de Puerto Rico para venir a impartirnos un curso de 2 semanas. Y era en esos momentos un colaborador de mi pastor en la iglesia, me invitó y me fui. Entonces, estando en ese curso, un maestro vino ahí, hoy en día es oficial internacional, Rubén Concepción, era uno de los maestros, y me gustó cómo él enseñaba. Desde pequeño me he interesado de aprender, de haber oportunidad, hubiera aprendido mucho. Entonces, llegaba puntualmente antes de que ellos lleguen, y me sentaba adelante, aunque me querían sentar atrás, pero estaba adelante porque quería oír lo que decía. Cuando Rubén Concepción predicaba, me iba a casa lamentando mi situación. Cuando Albert Rivera trazaba las escrituras, me iba a casa queriendo saber más, hasta me quedaba para esperar el turno de la tarde. Yo no era pastor. Lo que estaba en mi corazón es, veía a mi pastor cómo sufría y decía que en la vida el Señor llegara a darme dinero, yo voy a ayudar al pastor, porque una persona no puede vivir así. Entonces era el anhelo de mi corazón. Y de repente, después de ese curso, hicimos el examen, yo aprobé. Y yo vi al supervisor entonces con los pastores hablando con que ya decían de mí. Era jovencito en esos momentos. Ese joven parece que tiene buena nota, ¿por qué no integrarle? Me llamaron y me dijeron, como mi nombre también es pastor. Me llamaron, pastor, tú tienes buena nota. Y yo le dije, pero yo no soy pastor, pero mi nombre es pastor. Y un oficial dijo ahí, a partir de ahora te vamos a llamar pastor. Hermano, aquel momento entró algo en mi vida para amar la palabra de Dios, para amar el servicio de Dios. Y no pasaron tiempo, me entregaron ese barrio que estoy diciendo. Y empecé en un barrio. No era casado. Ahí empecé con los cultos, pero ya tenía mi novia en la iglesia. Y ella también tenía un llamado, porque es una intercesora. Tenía un llamado para servir. Entonces, cuando nos casamos, ahí es donde el pasillo que servíamos, empezaron a venir gente. Porque ahí lo que predicamos es mucho en contra de la tradición, en contra de la cultura que esclaviza a la gente, que hace que la gente vivan como animales. Pero cuando uno oye el evangelio, eso le hace como para despertar en un nuevo mundo. Y leía la palabra, predicaba y enseñaba. Y a medida que enseñaba, la gente crecía. Pero el pasillo ya no nos llegaba. Tampoco había medios como para alojarle en un lugar que podemos pagar. Entonces vino la convención de aquellos momentos. El pastor Clemente, pastor Jorge Álvarez vinieron. Pastor Clemente, recuerdo que me pregunta, ¿cuánta gente tienes en tu iglesia? Le dije que no tengo iglesia, tengo un pasillo. Ahí podemos reunir como 20 personas. Y él se asustó. 20 personas en un pasillo, le dije que sí, pero estamos felices de ahí, pastor, no te preocupes. Y cuando se fue, de repente al mes siguiente me mandaron una ofrenda, creo que era como $100, diciendo que yo busque un lugar para alquilar. A partir de aquel momento, alquilamos un lugar como una habitación. Empezamos a reunir gente ahí, con lo que me enviaban y lo que los hermanos ya empezaron a entender lo que es ofrendar. Empezamos a hacer bancos. No usamos tanto esa silla, usamos banca de madera. Entonces compramos bancas, hicimos un buen púlpito con la carpintería. La gente ya veía algo decente. Empezaron a venir las personas. Gloria al Señor. Después de un tiempo,
en la otra convención. El pastor Clemente vino, le invitó a la iglesia. Y lo que vio ahí, él me dijo, parece que en ti hay algo. Dios tiene un plan contigo. Lo único que le voy a decir es, mientras vas a ver la mano de Dios, sé más humilde. A medida que Dios te va a ir elevando, es la medida que tú vas bajando. Eso entró en mi corazón como una lanza. Y no he querido dejar esto hasta hoy. Gloria al Señor. Hermano, todo mi anhelo, toda mi ansia, todo el querer y la fuerza mía ha sido querer servir al Señor. Ver cómo las almas se salvan, ver cómo las almas salen de la tradición, cómo las almas salen de la brujería, salen de la hechicería, salen del espiritismo, salen de las religiones falsas. Este ha sido mi mensaje. Y en esta habitación, lo llamábamos habitación, empezaban a venir gente que no tenía ventanas, solamente tenía una pequeña puerta, porque el que lo tenía, lo que hacía ahí eran sus ceremonias diabólicas. Nos lo alquilaron y ahí se convirtió en casa de Dios. Ahí cuando hacemos cultos, había mucho calor, no tenemos problema con calor ahí, pero el calor era insoportable. Así la gente venía poco a poco. Cuando nos casamos con mi esposa, en el mundo, mi esposa trajo 2 hijos antes de conocer a Cristo. Entonces sus hijos pasaron a mí y nos casamos, estando en esta pequeña iglesia, donde fuimos a vivir. Después de casarse, porque mis parientes me dijeron, te has casado, no te podemos seguir manteniéndote aquí en casa. Así que vete con tu mujer donde quieran. Con mi esposa y mis 2 hijos eran pequeños. Fuimos a vivir en un barrio donde allá las canalizaciones de aguas se hacen en los ríos. Cuando uno hace su váter, manda el tubo en un río. Entonces cuando hay inundaciones, imagínense, todos los ríos se desbordan. Los que viven cerca de las casas, todo eso entra en su hogar. Ese tipo de casa fui a vivir con mi esposa y con mis 2 niños que eran gemelos. Entonces cuando llueve, mi niño hoy en día ya es policía, gloria a Dios. Entonces tuvo problemas de corazón por respirar toda esa inmundicia. Como no había forma de vivir y cambiar el hogar, ahí vivíamos. Pero después de ahí nos vamos a la iglesia contentos. Y en la iglesia no entraba nada. Y lo que me mandaba como 100, eso es lo que usábamos, 50 alquiler y otros 50 hacíamos un ahorro. ¿Qué es lo que tenía en mi corazón? Quería construir templo al Señor. Decía que prefiero que mis hijos y que mi esposa vivamos en medio del barro que ver la iglesia de Dios sin una propiedad. Yo nunca jamás había dicho a ningún oficial ni al pastor Clemente, que era como mi padre, que yo quiero construir un templo. Dios me es testigo. Lo poco que entraba en la iglesia y los $50 que sobraba, tenían un pequeño ahorro. Mi esposa sabía, ella y yo sabíamos que lo que queríamos hacer. Y gracias al Señor, mi esposa tuvo un pequeño trabajo, trabajaba con un francés que cuidaba a su bebé, ya que ella habla muy bien el francés. Entonces lo cuidaba al niño y el salario que le pagaba nos ayudó a volver a orar. Y cuando llegó un tiempo, la iglesia, podíamos decirle, porque pensarían, el pastor recibe dinero del exterior, y no sabíamos nada, no recibíamos nada, solamente el alquiler. Cuando llegó el tiempo, hermano, como un milagro,
El Señor veía el anhelo que tenía en el corazón. Cómo yo quería servirle. No lo digo por decir. Todo el testimonio de mi país sabe lo que estoy diciendo. Compremos un terreno. Un buen terreno. Entonces, empecé a decir a la iglesia, lo primero que vamos a hacer es buscar tablas. Ahí construimos mucho con eso de ahí. Tablas. Y con chapa. Pero no ese tipo, es una chapa pequeña, lo llamamos alubasa. Entonces es una chapa que se usa. Entonces empezamos a comprar las cosas, guardando. Hermano, no había nada de dinero en la iglesia. Pero había un anhelo, había un querer de ver nuestro templo. Entonces cuando compramos estas cosas, pasaron años. No es cuestión de días. Porque para comprar una chapa de estas y lo que entraba era una situación difícil, preocupante. Y viviendo también en el lugar donde llevamos la vida. Y mi esposa volvía a quedarse embarazada para un tercer hijo. Pero viviendo en esta situación y teniendo también el anhelo de construir casa al Señor. Y el Señor veía mi ansia, veía mi querer. Y yo decía al Señor, prefiero construirte templo que cambiar donde estoy viviendo. Fue una determinación en mí. Y con la ayuda del Señor, adquirimos el templo. Venimos a ser en nuestra ciudad, donde vivimos, la primera iglesia del movimiento que tuvo un templo propio, que tuvo un terreno propio. Cuando inauguramos ese templo, hermano, mi familia se levantó en contra de mí, diciendo, pensaba que yo estoy loco. ¿Cómo es posible que ese dinero lo has guardado para construir, lo llaman nuevas iglesias, una nueva iglesia, y tus hijos y tu mujer viven en el barro? Yo les dije, prefiero honrar a Dios antes que a todas las cosas. Ahí yo aprendí lo que es honrar a Dios. Gloria a Dios. Y el Dios que servimos es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Mi esposa empezó a aprender a través de una cooperante española la medicina, la enfermería. Entonces, ella aprendió mucho y la dieron nombramiento como enfermera. Es decir, los ingresos nos empezaron a equilibrarse. Nuestros hijos ya no pasaban hambre. Entonces ya teníamos una entrada allá, ya teníamos otra entrada de lo poco que entraba en la iglesia. Entonces la vida empezó a cambiarse. ¿Y qué es lo que pasó? Con todas esas bendiciones de parte de Dios, el Señor nos honró a través de una casa propia. Ahora que estoy hablando, ya no alquilamos, ya hemos salido, ahí lo llamamos suburbios, ya hemos salido del barro, ya hemos salido del fango. Ahora estamos en un terreno que es nuestro, en una casa que es nuestra. Ahora ya tenemos 5 hijos. Uno de mis hijos está en el primer año de universidad. Mira cómo Dios nos honró. Hoy en día, en el ministerio que Él me llamó, he sido el primer supervisor de nuestra obra en nuestro país. Hermano, ¿qué les voy a decir? Todo aquel que quiere servir a Dios con todo el corazón va a ver al Señor. La casa que yo vivo hoy en día, claro, no puedo compararlo aquí. Ya en nuestro país, ningún pastor tiene. No es que tenga dinero, sino el proceso que les voy diciendo es el proceso que Dios me ha llevado. Pero lo que Dios no ha quitado en mi corazón es ese anhelo, este amor, esta forma de ver las cosas de Dios, cómo florecen, cómo crecen.
cómo Dios triunfa en todos los aspectos que estamos sirviendo. Gloria al Señor, a su nombre. Hermano, tal como lo dije, uno de mis lugares, no sé si aquí o en el pueblo que me fui, llego a ser la primera persona entre los pastores que viaja a un lugar como este. No lo solicité. Todas las cosas que me vienen desde que estoy sirviendo a Dios, lo hace por su gracia. No estoy luchando con nada ni con nadie. Todo lo que Dios hace, estoy seguro que está viendo el pequeño anhelo que tengo para servirle. Nunca he ido a quejarse ante nadie. Nunca he ido, como se llama ahí, ir a hacer así. Ustedes saben que cuando un pobre pide algo, dice así. Nunca lo he hecho. Dios me guarde. Entonces, el único anhelo que tengo es ver las cosas de Dios florecer. Es ver cómo las almas se salvan. Es ver cómo la obra de Dios se avanza. Estaba diciendo a los hermanos esos días, una de las bendiciones que Dios tiene para mí, no quiero compartirlo y todo, pero les quiero hacer ver que cuando honra al Señor de todo corazón, a este Dios va a saber. Mira, terminamos con lo que sucedió con otro patriarca. Ahí no tendremos tiempo de ir leyendo. Hoy quiero hablar del rey Saúl. El Señor le dijo a Saúl que yo te puse rey en mi pueblo Israel. Todos sabemos que la tribu de Saúl viene de la tribu de Benjamín. Y era una tribu insignificante en cuanto al número en Israel. Allí es donde Dios le saca y le viene a ser rey de Israel. En nuestro pueblo, ahí ocurre lo que se puede entender aquí como clase social, como familia. Ahí no puede ser alguien en la vida si no pertenece a una cierta familia, a una cierta etnia o tribu. Porque ahí se califica y se hace mucho lo que es la discriminación. Uno que no es de la familia lo llamamos ahí casa. Uno que no es de la casa no puede ocupar una posición privilegiada en la sociedad. Por eso yo entendí lo que Dios le dijo a Saúl. Porque eso es lo que vivimos. Uno puede querer entender, uno puede querer estudiar, pero si no eres de la casa, ¿quién te lo va a hacer? En mi vida, cuando crecí en mi pueblo, como vimos testimonio anoche, el anhelo de mi corazón era ser piloto de avión. Y el otro anhelo era ser sacerdote católico. Las dos cosas son las que crecí en mi corazón. Y cuando llego a la gran ciudad y empiece a estudiar la escuela en el instituto, veía cómo mis compañeros que no tenían ni siquiera el mismo nivel que a mí, cómo iban al exterior, porque eran de la casa, eran de la familia. Y ahí los estudios se valoran cuando has traído un título extranjero. Y es donde te colocan en un lugar privilegiado. España, otros, Francia, Estados Unidos, y cuando vuelven traen un título de honor. Entonces yo era uno de ellos y no había quien me podía colocar. Pero el Señor hizo un milagro, me salvó a mí. Me puso en el ministerio. Fíjense una cosa, lo que no podía hacer en el mundo, mira cómo Dios me lo está haciendo en el Señor. Hermano, nunca jamás pensaba montar en un avión, pero en Cristo Dios me lo ha hecho. ¡Gloria a Dios! Pero si se mira mi trayectoria, ¿cómo quería honrar a Dios? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? El Señor sabe por qué lo hace. ¿Y qué es lo que tengo en muchos lugares allá? Algunos piensan con envidia, como si tengo algunas cosas que me ayudan en escondite. Y le digo que no tengo nada. Y un día el supervisor
lo habló públicamente, que ese pastor no recibe ayuda de nadie. Sin embargo, hay pastores ahí que reciben lo que me mandaban de $100 hace muchos años que lo cortaron. Hasta ya no recuerdo cuándo fue. Ya no recibo ni un duro. Pero hay pastores que reciben cada mes como 200, como $300 que le viene de la oficialidad internacional y no tienen templos propios. ¿Qué hacen con esto? Es una forma de deshonra. Es una forma de no querer realmente trabajar para elevar el nombre de Dios. Es una forma de querer vivir con lo que da la obra, con los beneficios, pero la honra de su corazón es escaso. Por eso quiero compartirle, queridos hermanos. Quiero hacerle ver realidad que el Dios que servimos no es un Dios ciego, no es un Dios que no ve. Por eso lo más importante para servir a Dios es tener su llamado. Cuando no tiene llamado de Dios, no puede soportar estas cosas. Hermano, usted sabe lo que es tener a unos gemelos pequeños, ver cómo respiran barro, y tú teniendo dinero diciendo que vas a hacer ante la casa de Dios. Mi padre hasta me maldice diciendo que ya no soy persona, yo ya no pienso, pero no podía entender el anhelo que estaba en mi corazón de ver desconstruir la casa de Dios. Y este templo que construimos en su día, ya la hemos destruido 2 veces, porque ya no llegaba. Ahorita lo acabamos de volver a remodelar, ya es muy grande. Ahí se dio la primera convención en nuestro templo. Gloria al Señor. Aleluya. Y termino, hermanos, lo que he dicho al rey Saúl. Cuando vio que el Señor ya lo ha hecho rey, lo primero que hizo es olvidar donde Dios lo sacó. No pudo honrar a Dios. No pudo recompensar o agradecer al Señor lo que hizo para él. Él se enorgulleció. Y una de las señales de un pastor que no está llamado por Dios, que no valora lo que Dios hizo en él, son las quejas. Cuando tú ves que un pastor, un colaborador se queja, sus ojos están puestos en los hombres, sus ojos están puestos en la obra, allí hay señal de peligro. Allí hay señal del orgullo. Y lo que es más, en vez de quejarse solo, va contagiando, va hablando a otros. Tú ves lo que me hacen, tú ves que nadie me ayuda, nadie me visita. Hermano, estuve ahí en este lugar, ningún oficial nacional me visitó. Sin embargo, lo que me hacían era difamar. Hasta llegaron a mandar un escrito, una noticia en la oficialidad internacional, que yo estoy cambiando la doctrina. Tuvo que venir una delegación encabezada por reverendo Clemente para venir a vivir lo que ellos dicen. Y cuando él llegó, Clemente habló públicamente: ¿por qué queréis matar a este hombre? Aquí no hay cambio de doctrina. Lo que estáis haciendo es inventar doctrina. Eso no es palabra de Dios. Si queréis saber, hay que leer. Y los que me hacían estas cosas, hoy en día están fuera de la obra. Hermano, de escuchar quejas, me decían que la obra no hace en Guinea lo que hace en otro país. Y cuando he llegado ahí, esto no es diferente. Todos los esfuerzos que los hermanos hacen, lo hacen por ellos mismos. Pero sin embargo allá ayudan más de lo que pueden hacer aquí. Pero de escuchar esa murmuración, esa crítica, estaría hoy en día como ellos. Pero lo que me ayudó es eso que brotó en mi corazón. Ese llamado que Dios tuvo conmigo. Todo lo que yo quería hacer en la vida, lo dejé para ceñirse a la palabra de Dios, a su obra en el Evangelio. Y Dios mismo
está haciendo lo que hace con mi vida hoy. Por eso usted ve que Dios le dijo a Saúl un día, locamente a través del profeta Samuel, locamente has hecho. Gloria al Señor. Da honra al Señor. Hay que honrar a Dios. El Señor que servimos no es como les he dicho antes, que muchas sectas en mi país dicen que ven a Jesús y Jesús les habla y Jesús les orienta cómo hacer tal cosa. Y la mayor parte de lo que ellos dicen que Jesús le orienta, si lo investiga, es pura brujería. Hay un pastor en esos días, se ha levantado y dice que ve a Jesús. ¿Y qué es lo que orienta al pueblo? Que el día del ayuno se vistan de sacos. No saco de chaqueta. Llamamos saco, no sé cómo se llama aquí. Es como un harapo. Se guarda la basura. Grande plásticos, postales, algo así. Bien sucio. Dice que Jesús le dijo que la iglesia se convierta como en tiempo de Jonás. Y tuve los miembros llevando esos sacos haraposos. Van andando así en la calle. Porque Jesús sí se lo dijo. Y yo le dije que Jesús, que me salvó a mí, me cambió de la basura, me cambió de la vida del animal. Ahora nadie puede decir aquí que no soy ser humano. Si me paro aquí, nadie va a decir aquí que no soy ser humano. Pero anteriormente de verme como era, no había diferencia entre un gorila conmigo, porque tenía sus costumbres, su forma de comer, su forma de comportarse. Pero hoy en día ese Cristo me cambió. Ese Cristo me transformó. Y que Jesús os manda a vestirse así. Que Jesús os manda a llevar costales. Cuando predicamos estas cosas ahí, sufrimos persecución. Sufrimos, hermano, lo que es hasta cárceles del gobierno. Porque todos están de acuerdo con estas falsedades. Y cuando les traemos el evangelio puro de la palabra de Dios, nos ven como gente extraña. Y si uno no tiene el llamado de Dios, si uno no es humilde, no puede aguantar estas cosas. Y eso es lo que hemos venido soportando. Ya llevo como 20 años en el servicio del Señor. Ya voy a cumplir como 15 años como pastor. Y toda esa trayectoria es la que he estado llevando. Y nos queda más cosas por delante. Por eso quiero pedirles, amados hermanos, yo sé que estas cosas de alguna manera o pueden llegar, pero cada uno a su manera, pero sepan, el denominador común es honrar a Dios, obedecerle a Él, intentar ser lo que uno aparenta es lo que también sea dentro, porque el que nos conoce es Dios. A su nombre, a su gloria. No quiero terminar pidiéndoles oración para África. África es difícil, pero tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos respalda. Y sabemos que muy pronto todos estaremos en el cielo, en la ciudad celestial, donde no hay africanos ni europeos, donde todos seremos una sola cosa, donde todos vamos a hablar una sola lengua, donde no hay bárbaro ni cita, donde no hay extranjeros, donde no hay color, ahí todos seremos hijos de Dios. Por eso, hermano, la lucha es común. Orémonos unos a otros, guiémonos unos a otros, para que el Señor nos vea como una cosa. Quizá ustedes tengan algunos sufrimientos de acá, nosotros también tenemos otros, pero la cosa es amar al Señor, servirle de todo corazón, no mirar lo que venga. Hoy en día, como les estoy diciendo, hermanos, si alguien le sigue, le puede hacer ver qué es lo que Dios nos sacó. Tal como dijo a Saúl, Saúl, ¿cómo ha podido ir a consultar con una divina? ¿No recuerda dónde te sacó? Esa es la deshonra.
Y Dios nos manda y nos llama a la honra. Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos. Sigan orando por nosotros. Y Dios le bendiga más. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Quiero hacer una oración por el cuerpo pastoral. Si los obreros pueden pasar, por favor. Quiero compartir la carga que Dios me ha dado con ustedes. Y el Señor ha podido ayudarme y sacarme del fango. No, las palabras son pequeñas. Hace falta ver lo que estoy haciendo para intentar tener una idea. Yo sé que lo harán y mucho más con los que están empezando. Yo veo muchos pastores jóvenes. Os queda un reto por delante. Y sepan que es el Señor el que te llamó. Si es Señor el que te llamó, vas a ver su mano poderosa. Hoy en día, si ya puedo hablar en medio de la gente, es por la honra que el Señor ha tenido conmigo. Yo sé que tienen otras dificultades, tienen otras formas de sufrir, quizá no la misma forma de mí, de yo. Quizá lo tendrán de otra manera, pero sepan que Dios te ama. El Señor te levantará de esta situación. Hay los que tienen problemas morales, otros económicos, que es general para todos nosotros. Pero el Dios que nos llamó es un Dios proveedor, es un Dios que todo lo tiene, pero Él exige la honra para Él abrir la ventana del cielo, como Él dice. A partir de ahora, hermano, va a haber un despertar en tu ministerio, un avivamiento. Hermano, hoy en día la gente que quieren escaparse del pecado vienen solos en la iglesia. Tenemos un grupo de evangelización, pero los que más vienen a la iglesia son gente que no invitan. Por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Él sana a los enfermos. Él hace cosas maravillosas que yo no pensaba ver en mi vida. Echa fuera, los demonios escapan en nuestra iglesia. Todos los días los malos espíritus salen de los cuerpos por el poder del evangelio. Padre, derrama un poder maravilloso, la gloria del Espíritu Santo. Padre, visita los ministerios, visita la familia de cada hermano, de cada pastor. Derrama el poder de lo alto sobre cada familia. Espíritu Santo, llene las almas, llene las almas. Reciba el poder de Dios, la gloria. Si Dios te habló por medio de este mensaje, no te olvides de compartir para la salvación de las almas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y que Dios te bendiga grandemente en el lugar que tú te encuentres.